Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Ya estamos con nuestra sección El Mostrador en la Clave. Con nosotros Federico Llanón. ¿Cómo estás, Federico? Hola, Fernando. Muy buenos días. Y también Santiago Escobar. Chago, ¿qué tal? Hola, Fernando. Buenos días. Hola, Federico. Hola, Chago. ¿Por qué no me dan un panorama, nos dan un panorama a todos los que nos están escuchando de cómo vieron ustedes finalmente esta situación que tuvo características casi de espectáculo de la negociación para primarias que se dio en un ribete muy dramático en el ámbito de la oposición y que también tuvo hasta cierto punto, en términos focalizados, mucho más focalizado, su expresión en Chile Vamos con algún tipo de acuerdos para las comunas, en particular las comunas más emblemáticas de la región metropolitana. Cuéntanos un poquitito cómo lo viste esto, Federico. Mira, en la oposición solo confirma el desastre y el caos que hay en la oposición y la falta de acuerdo, de entendimiento, la falta de vocación de poder. Los partidos políticos son organizaciones que buscan el poder para poder hacer, valga la redundancia, lo que estiman que le va a hacer bien a la sociedad, hacer posible con esfuerzos aunados, esfuerzos conjuntos, lo que es bueno lo que sería bueno para la sociedad según sus perspectivas. Y resulta que la oposición hoy día está sin eso, está sin vocación de poder, sin vocación ni ganas en la práctica. No lo dicen así y quizás ni lo sientan así, pero uno lo ve de afuera y se da cuenta que están sin vocación de poder, ahí en peleas y rencillas menores, que en este caso les ha impedido llegar a un acuerdo para las primarias de gobernadores y alcaldes. Es sintomático. Puede cambiar de aquí en adelante, puede cambiar porque hay muchas elecciones para adelante. De aquí a un año y medio más hay 7 elecciones. Un año más, 7 elecciones. Así que hay oportunidades todavía para revertirlo, pero al día de hoy es un desastre. Imagínense que el gobierno está en el suelo, no le costaría nada, un mínimo de acuerdos comunes y de vocación de poder podrían alzarse como la alternativa de poder de la alternancia, ¿cierto? En una alternancia a la actual gobierno y su coalición y la coalición de gobierno actual. Es decir, por un mínimo, pero ni siquiera han puesto ese mínimo y ahí están en las peleas y no llegaron a nada. En cambio, el gobierno está en el suelo, su coalición está en el suelo, todo en el suelo, falta de liderazgo, todo lo que hemos hablado tantas veces, pero así todo, algo los aglutina y al final del día se pusieron de acuerdo en 30 y tantas primarias y en 2 de las comunas más emblemáticas, que son Vitacura y Lo Barnechea. No en todas, por ejemplo en Las Condes no, pero como te digo, se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque estarán en el suelo, tendrán 1000 problemas, pero tienen vocación de poder. Esa es mi análisis. Todavía tienen vocación de poder y ven que pueden quedarse con el poder 2 de sus integrantes, ¿no? de la derecha chilena, están en la pole position para poder ganar o presentarse a lo menos y eventualmente ganar una elección presidencial. Y esa perspectiva de alcanzar nuevamente el poder o mantenerse en el poder los logra aglutinar. La oposición mira eso. La oposición mira eso. Entonces, eso es como un análisis de la perspectiva del poder. Sí, ok. Ahora, desde el punto de vista, Chago, de lo que ha sido hasta ahora, bueno, por algo hay un grupo que está en la oposición y otro que está en el gobierno, digamos, porque el de la oposición no pudo ganar las elecciones.
siendo en términos cuantitativos probablemente mayoritario. Mira, mi impresión es que está ocurriendo algo que ocurre muchas veces en muchas partes cuando los procesos sociales están desencajados, están fuera de una lógica, yo diría, relativamente mansa, de análisis, de correlación de fuerzas entre sectores políticos, etcétera. Yo diría que hay ahí primero un fenómeno de carácter sociológico, es decir, el escenario político, la sociedad como escenario político para el ejercicio de las representaciones políticas está desarticulada, ¿eh? Existe la percepción de que pueden pasar muchas cosas, que el campo es amplio, y entonces aparece lo que yo llamo el apostador compulsivo, es decir, ese que cree en la suerte realmente, ¿no es cierto?, y extrema el uso de una manera racional, portincada, extrema su posición en la mesa del juego. En política eso significa llevar hasta el extremo, ¿no es cierto?, la consideración de que y si me va bien, y si yo puedo solo, porque puedo resolver varias cosas que no son las que están en juego. Una de las cosas fundamentales que está en juego es primero la arquitectura política del país de los próximos 50 años, o 30 años, ¿no es cierto?, con todo el proceso constitucional. Pero ahí se manifiestan como apostadores sueltos, es decir, voy a jugar a los mayores y a los menores, en la ruleta, en fin. Es decir, la posición, yo diría, es bastante irracional. No es que no tengan conciencia, a mi modo de entender, de que debieran ponerse de acuerdo. Lo que pasa es que están resolviendo problemas que en situaciones normales se darían de otra manera, se darían con muestras de fuerza en elecciones menores, los sindicatos, los barrios, en situaciones en general de posicionamiento político-social, y hoy día son solamente juegos de percepciones dirigenciales. Es decir, los dirigentes creen, piensan, creen en la encuesta, en fin, y tienen una esperanza que está un poquito fuera de la realidad o está exacerbada en la realidad. Yo creo que eso es bien importante sobre lo que está pasando en la crisis interna de la exconcertación, porque de alguna manera los partidos grandes empujaron con una lógica de control a los partidos chicos, y los chicos que lograron meterse, que lograron entrar intersticialmente al sistema político, hoy día pugnan por abrir la grieta, y entonces piden y usan exactamente los mismos argumentos, como dijo Heraldo Muñoz del PPD, ¿no es cierto?, al decir, llegaron pidiendo que a la mesa de negociaciones no se pudo llegar a un acuerdo, porque llegaron pidiendo que se blindaran territorios, en fin, o que hubieran omisiones, etcétera, y al final terminan todos compitiendo porque es una carrera llena de incertidumbre exactamente para todo el mundo. Entonces, hace rato que no hablamos de la existencia de una oposición. Existen opositores al gobierno, pero una oposición que implica una base mínima de acuerdo político consensuado para actuar conjuntamente, eso no existe. Y por lo tanto, es un escenario fragmentado en el cual los que sí están organizados porque tienen el instrumento mayor en sus manos, que es el control del gobierno, pueden nuclear con mayor facilidad la solución de los problemas en los territorios donde la representación está digamos, comprometida, Vitacura, Lo Barnechea, algunas comunas, en fin. Pero, mira, yo de verdad creo, además, que esto es formal, hay todavía una cosa formal, porque podría llegar a darse, y eso ha sido tradicional en la oposición de centro-izquierda, el llegar a primarias no convencionales, es decir, primarias de acuerdo no legal,
no inscribieron primarias, pero podrían llegar a un acuerdo, ¿no es cierto?, de carácter político, sentar, racionalizar, y entonces yo no veo agotado el tiempo político para llegar a acuerdos en cuestiones importantes. Sí. A ver, veamos dos cosas, Chavo. Hay aquí, si tú quieres, esto es como una torta mil hojas, digamos, donde tú tienes capas distintas unas arriba de la otra. Tienes una capa que es la votación del plebiscito. En la votación del plebiscito probablemente puede pasar, de acuerdo a las encuestas hasta ahora, puede variar, pero supongamos que se quedan tal cual hasta ahora, pueden pasar varias cosas si es que la condición sanitaria lo permite, por cierto. Una, que vaya mucha más gente a votar de la que ha estado votando anteriormente. Dos, que de acuerdo a las encuestas como se ha dado, el apruebo gane por una situación muy alta, donde ahí no se necesita acuerdo político entre los partidos, sino que la gente es la que decide cómo va a votar, y hasta ahora por lo menos las encuestas están mostrando una dinámica en ese sentido muy superior al apruebo. Esa es una variable que está independientemente de cómo se comporten los partidos políticos. Las siguientes variables tienen que ver con lo que estamos discutiendo y que genera o se gira en torno a la elección de determinadas autoridades que vienen desde los concejales, los alcaldes, los gobernadores regionales, parlamentarios y presidencia de la República. Y ahí sí tú necesitas de pronto cierto grado de acuerdo. Y se han dado, a pesar de todo lo que ha pasado en estas últimas horas, hay situaciones que son de alguna manera, si tú quieres, también importantes de destacar. Este acuerdo para tener primarias entre el PPD, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Radical y el PRO, tampoco estaba contemplado tan claramente hace un mes atrás. Y es bien cercano, si tú quieres, a lo que en algún momento dado fue la concertación, pero de alguna manera se pudieron poner de acuerdo los partidos para que en aquellas cosas donde los partidos importan pueda haber una situación de primaria, donde lo que no ocurrió, y por lo menos hasta que no haya una situación de facto como la que dijiste tú, Chago, en términos de primarias que no sean convencionales, pero donde no ocurrió, lo que podía haber pasado es que se generara una unidad única en toda la oposición para enfrentar esto a través de primarias. Y eso, como se han lanzado los machetes en los últimos 2 años y medio, 3 años y medio, y desde el año 2011 en adelante, particularmente con la entrada del Frente Amplio, me parece a mí que era bien difícil de que se pudiera plasmar una generosidad demasiado grande, donde básicamente había un deseo brutal por mostrar testimonio e identidad individual, digamos. Oye, parecía contradictorio. Federico, ¿me permite una observación? Por Mira, supuesto. yo de verdad creo que aquí lo más complejo es que se están confundiendo dos cosas que tienen distintos puntos de cocción, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Una cosa es la arquitectura política del país para los próximos 30 años, que es todo el proceso constitucional que se inicia y que yo creo que no está suficientemente decantado en los que son opositores al gobierno para representarse el tipo o las elecciones que dentro de ese proceso implican sí o sí necesidad de alianza, que son básicamente dos, a mi modo de entender: el proceso constitucional propiamente tal, es decir, el apruebo o rechazo, luego el segundo plebiscito, ¿no es cierto?, sobre la elección de los convencionales, y tercero, el de salida. Porque ese es un proceso que de alguna manera va a requerir, en una arquitectura que es muy delgada, pero que es muy importante, que debe ser lo más flexible y sólida posible, amplia en consenso, es de largo plazo. Dentro de ese proceso, la elección de los gobernadores regionales también es importante,
porque está cambiando el sentido de la gestión gubernamental en el gobierno interior del país. Y ahí tenemos un núcleo de problemas que yo creo que va solucionándose con este acuerdo que tú señalas, Fernando, de alguna manera razonable. Lo segundo es los acuerdos y las alianzas políticas para la gestión inmediata del gobierno, que significa la elección primero de los alcaldes y concejales, que tiene un carácter diferente porque es una repetición en el ejercicio del gobierno inmediato y es un antecedente importante para la definición de la presidencia de la República, que entendemos, tal como está el proceso constitucional en marcha, va a ser bajo las mismas condiciones que se dieron hace 2 o 3 años atrás en la última elección presidencial. Es decir, vamos a elegir el mismo tipo de presidente, ¿no es cierto?, rodeado de las mismas situaciones, etcétera. Entonces, son 2 momentos o 2 velocidades o 2 puntos de cocción política que a mi modo de entender, de alguna manera se están decantando demasiado lentamente dentro de los que se llaman opositores al gobierno. Yo de verdad creo que la derecha ha logrado, el oficialismo, acelerar un poco la conciencia en torno a estos 2 momentos. Ahora, que estén confundidos en la publicidad, eso es otra cosa. Pero digamos, en la esencia de la política, eso es lo que debiera estar sobre la mesa al momento de las negociaciones. Una cosa es una cosa, como decía Cita Rosa, y otra cosa es otra cosa. Federico. Sí, no tengo nada que aportar más, te lo he dicho. Sí, bueno, en todo caso, yo creo que vamos a seguir viendo estas muestras porque son, como tú lo dijiste, varias elecciones. Es perfectamente posible que se formen primarias no convencionales también en determinados sectores. Ha pasado antes, en el pasado han habido primarias no convencionales, pero yo tengo la sensación de que hay sectores, por ejemplo, particularmente el Frente Amplio, no todo, pero particularmente una parte muy importante del Frente Amplio, creo yo, y lo he dicho varias veces ya, está atrapado, rehén de su propio relato histórico, que siempre fue el de denostar y de cuestionar muy duramente lo que fueron los gobiernos de la concertación. De ahí nacen, de esa y con bastante razón en algunas situaciones, nace ese discurso y que de alguna manera genera su identidad original, y que a la hora de la realpolitik, llamémoslo así, yo creo que todavía buena parte del Frente Amplio está todavía en la etapa, en la edad del testimonio. Y creo que desde ese punto de vista, no te digo que era de esperar, pero probablemente era una de las variables donde había más cuestionamiento sobre si se podía dar una unidad de la oposición. Y la otra es que hay muchos partidos que no aceptan que entre, por ejemplo, el Partido Comunista en una unidad de ese tipo, y la salida del Partido Comunista genera efectos multiplicadores en una serie de otras variables también en esta situación, y por lo tanto llegamos a esto. Hay una serie de partidos que van a tener primarias y que son partidos que de alguna manera nacieron políticamente de vuelta a la democracia en la concertación, y los otros van a buscar una manera idónea para poder llevar a sus candidatos y van a competir entre ellos. Y en esa dispersión, bueno, no digo que va a ganar naturalmente la derecha en todo, pero tiene una ventaja en montones de lugares si es que van unidos. Eso es verdad. Tal cual. Y aprovechan las ventajas que da la institucionalidad, y las primarias legales tienen muchas ventajas respecto de las primarias convencionales o fuera de las legales que explicaba Chago y que han ocurrido. La primera de ellas es ni más ni menos que financiamiento y exposición pública, de franjas electorales, en fin. Entonces, desaprovechar esa oportunidad
es grave desde el punto de vista de vocación de poder, como yo decía hace un ratito. El Frente Amplio, que claro, yo coincido contigo, Fernando, de que no se ha puesto todavía el pantalón largo, está en la etapa todavía testimonial y tratando de entrar con codo y rodillazo a la política, pero no ha entendido que ya está en la política, ya está en las ligas mayores, ahora tiene que jugar, tiene que hacer política. Y si para eso significa aliarse con quienes criticó el día anterior, significa aliarse para obtener más que estando solo. Hay casos de estudio, el Podemos en España, que le costó tanto dar los pasos necesarios para llegar al poder, porque son movimientos que nacen, claro, más desde el punto de vista de los principios y de la ética, y efectivamente la política tiene que ser ética, pero la ética pura y el principismo puro no permite hacer buena política. Entonces le falta dar ese paso, además del lío que tienen adentro entre ellos, porque entre ellos hay de todo, pues están los que son herederos del movimiento estudiantil del 2011, hasta algunos personajes, algunas aves raras que andan dando vuelta por ahí y también se han logrado posicionar y no se entienden entre ellos tampoco. Entonces está complicado y la oposición sin unirse va a perder muchos escaños de donde sea, desde alcalde, gobernadores, y para qué decir, lo más preocupante desde el punto de vista del proceso constituyente que viene es que si no se unen para las elecciones de los constituyentes en abril, sea cual sea el sistema, y la derecha logra unirse, es decir, el sacrificio de constituyentes en cantidad va a ser enorme, y con lo cual se aleja la posibilidad de una constitución más bien progresista, que es lo que está en el aire hoy día. Sí, es evidente que está en el aire eso, pero para eso hay que tener los constituyentes. Entonces, mira, hay mucho por andar, pero y un gran desafío político de ponerse los pantalones largos del Frente Amplio y entender que tiene que llegar a acuerdo con el resto de la oposición para que hacer las cosas bien. Y si no, va a ser un movimiento testimonial que se va a ir apagando y va a hacerle gran perjuicio al mundo de centro-izquierda, en vez de un gran beneficio que podría haber sido, ¿no? O que puede aún quizás ser. Sí, como decía yo al comienzo, como estamos en una estructura de, si tú quieres, capas que parecen parecidas o que parecen idénticas, pero que son en su génesis distinta, tú tienes estos procesos de dispersión que se pueden dar en la oposición en múltiples elecciones, y simultáneamente tienes el proceso del plebiscito constituyente, donde eventualmente tú puedes obtener, donde no necesitas acuerdos, donde no necesitas ponerte en generar primarias, nada, básicamente necesitas votar de una determinada manera, donde tú puedes tener un impulso muy fuerte, un llamado muy fuerte, si es que acaso, como las encuestas hasta ahora lo pregonan, ganara por una muy, muy amplia diferencia el apruebo o el rechazo. Y por lo tanto, tienes una base, si tú quieres, de mensaje ciudadano a la representación política que puede ser muy, muy, muy fuerte y muy sonora. Y vamos a ver qué pasa después de eso, porque de repente se tienen que ajustar las pilas. Pero mira, que por fuerte que sea el mensaje, si no es escuchado, se va a perder. Obvio. Porque, de acuerdo. Claro, porque por fuerte que sea, si hay que tener voluntad política y vocación de poder. Y en el tema de la constituyente puede ser muy grave, puede haber un triunfo arrasador, arrollador del apruebo, y si no están los acuerdos políticos para llevar candidatos a constituyente en lista unitaria,
pueden tener un sacrificio enorme en los resultados finales, y puede llegar a haber un porcentaje mucho más alto de los partidarios del rechazo de los que habría si hubiera oposición, una unidad de la prueba, por así decirlo, para efectos de los constituyentes. Es decir, si es que hay un 70-30, por decirte algo, en el apruebo, que sería un mensaje contundente, pudiera haber un 60-40 en la elección de constituyentes si no hay listas unitarias. Sí. Bueno, hagamos muy grave. Es verdad, hagamos una pequeña pausa ahora y volvemos conversando otros temas con el mostrador en la clave. Si el reloj marca el mediodía, es hora de Metrópolis y su primera edición. Saltan a la cancha Felipe Bianchi, Rodrigo Gómez y Cristian Peñailillo con una completa revisión de las principales informaciones del día. Noticias, actualidad, cultura y por supuesto, todos los deportes. Soy Felipe Bianchi, te invito a que nos escuches en Metrópolis de lunes a viernes desde las 12 hasta las 2 de la tarde. Donde más, en la 92.9 en el Gran Santiago. La clave, me escucha. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, Sintoniza la 92.9 en Santiago. si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl. Estés donde estés. La Clave, me escucha. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave, Santiago Escobar y Federico Illanón. Federico y Santiago, ustedes que son abogados, se le ha dado toda una interpretación, si tú quieres, anticipativa y quizás hasta de una suerte de encontrón, pero me gustaría que se precisara qué carácter tiene y qué significa que la Corte Suprema le haya pedido al ministro Enrique París que explique por qué el rechazo a entregar los correos que se requieren por la Fiscalía atentan contra la seguridad nacional y una serie de cosas así. ¿Qué significa eso? ¿Es común que la Corte Suprema invoque una pregunta y no simplemente decida si es que deben entregar o no deben entregar estos correos? Es bastante común que los tribunales superiores de justicia, antes de resolver una situación donde no tienen todos los elementos, pidan informes. No significa para nada ni un prejuzgamiento a favor o en contra, sino que piden informe para tener todos los antecedentes. Es algo, te diría, incluso hasta usual. ¿Qué pasa? El caso este es muy peculiar, porque resistirse a una orden judicial de entregar correo es en sí anómalo y peculiar. Menos invocando, y incluso, imagínate lo peculiar y único de invocar seguridad nacional. Entonces, ya siendo un caso anómalo, ya que llegó a la Suprema, porque el Ministerio Público, la Fiscalía está intentando que todo se le entregue igual, y no le creyó, por decirlo de esa forma, al ministro París, que se trata de proteger la seguridad nacional. Llegó esto a la Suprema para resolver, que es quien tiene que resolverlo, ¿no?, en última instancia, por decirlo de esa forma. Y evidentemente le faltan antecedentes, porque en la carpeta que le llegó a la Suprema no debe ir la argumentación del ministro de por qué invocó la seguridad nacional. Y después se puede haber invocado otras causales antes, entonces era bien confuso todo, ¿no? Entonces no es raro, a eso te quiero decir. Es decir, es una situación usual cuando faltan antecedentes en una situación como esta. Dentro de lo excepcional que es una situación como esta. A eso me refiero. Sí, yo comparto la opinión de Federico. Ahora, lo único que quiero decir es que la ambigüedad o la falta de definición exacta de un concepto como seguridad nacional implica, ¿no es cierto?, poner en juego prácticamente la idea de un
caprichos. O sea, si te lo dice el ministro de Defensa respecto de un sistema de armamento, o te lo dice Carabineros respecto de, por ejemplo, los contenidos de las bombas lacrimógenas que usan antidisturbios, en fin, qué sé yo, uno podría entender, ¿no es cierto?, de que hay elementos relativos a la seguridad y a la seguridad del país, el poner en conocimiento de terceros extraños a través de, en una investigación que tiene elementos suficientes para resolverse en el mérito de sí misma, poner antecedentes extras, digamos, ¿no es cierto?, que podrían ser utilizados en contra de la seguridad global del país. Eso es la seguridad nacional a la cual se invoca normalmente. Pero en el caso del ministro París, los contenidos de una actividad pueden entregar esa información, ponerlo en conocimiento de un poder más alto del Estado y hacerlo solicitándole la reserva de información pública sobre el tema. Aquí de lo que se trata es que hay un tema constitucional, primero de sincronía de poderes, es decir, los poderes del Estado están pensando de una manera relativamente similar sobre un tema, y en segundo lugar, de que hay el uso de la información puede circular de manera también sincrónica, es decir, sustraerse al conocimiento público, ser usado de manera reservada, servir de elementos suficientes para formar su juicio acabado y resolver, tal como dice Federico, en una situación que no es inusual desde el punto de vista de la cabeza de los poderes del Estado. Pero como en Chile está todo revuelto, todo el mundo cree que la solicitud de alguna manera podría implicar, ¿no es cierto?, que, no sé, pues, vamos a correr un peligro, no sé de qué naturaleza. Entonces, lo que hay es simplemente un empecinamiento de no colaboración entre poderes. Yo creo que el tema es más simple en su origen, pero empieza a tener las típicas cosas que ocurren cuando uno empieza a sobreinterpretar o a interpretar de una manera, si no sobreinterpretar, por lo menos interpretar de una manera adecuada. Es decir, ¿por qué el ministro París no le entregan de manera reservada la información que le está pidiendo la Corte Suprema? Le está haciendo un gallito, ¿qué cosa hay detrás, no es cierto? Qué sé yo, los muertos son más, hay algunos que están muertos por envenenamiento de marcianos, de alienígenas. ¿Qué es lo que hay entre medio? Y empieza la sospecha, cuando en realidad yo de verdad creo que es realmente una cosa menor, pero cubierta con un título grande, o sea, un cartel muy grande que dice Seguridad Nacional. O sea, nada. Es absurdo, pues, es absurdo. Si uno lo mira así, Chago, evidentemente es absurdo. Seguridad Nacional pueden ser temas de armamento, como dices tú, pueden ser temas de los espías que tiene Chile fuera, oye, en el servicio exterior, que hay que protegerle la identidad. Eso pueden ser cosas de seguridad nacional, pero no la información respecto de la pandemia, del coronavirus, es absurdo. Bueno, pero sería interesante conocer la opinión más detallada del ministro París o del Ministerio de Salud para... Oye, ahora la vamos a conocer gracias a la petición de informe de la Suprema, la vamos a poder conocer. Pues en ese sentido, por eso digo que es razonable lo que hace la Suprema. Sí, es que la pregunta mía era si es que la Corte Suprema genera diálogos de este tipo normalmente con a quienes les pide cosas o... Sí. De acuerdo a sus propias prerrogativas, simplemente ordena que ambas cosas, que haya o no haya entrega de lo puede ser una cosa o la otra, pero es normal cuando no tiene todos los antecedentes que pida los antecedentes. No, pero mire, hay una cosa sí que es bien importante, que de nuevo que estamos en curso de discusión de temas constitucionales. Los protocolos de entendimiento entre los órganos superiores del Estado son un elemento esencial de las democracias modernas constitucionales, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un solo mecanismo para resolver problemas de divergencia
entre órganos superiores del Estado que se llama la querella de competencia, donde es el Senado el que opera, ¿no es cierto?, como y no en todos los casos, por cierto. Entonces ahí hay, por ejemplo, un tema de arquitectura sobre colaboración, porque entre poderes del Estado, porque lo que se exige no es que estén judicializadas las posturas de uno respecto del otro, sino una cierta sincronía institucional, que significa pensamos o tenemos elementos para resolver, elementos de colaboración que deben ser comunes entre poderes diferentes, que tienen autonomía, que tienen sistemas de control propio, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que tenemos es con el empecinamiento de un poder, el Ejecutivo, a través de un ministro, ¿no es cierto?, que no le entrega a otro poder, que le pide desde la cabeza, oiga, por favor, infórmeme bien para poder bien resolver esta petición, y no hay colaboración. Aquí hay un tema también que si uno lo proyecta, se da cuenta el desorden institucional en que está funcionando y la anomia en que está funcionando el país, en algo que debiera ser natural, como dice Federico. Sí, bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto, porque en términos estrictos, si la Corte Suprema exige que se entreguen los correos, esa no está sujeto a deliberación, digamos. No, por supuesto. Sí, la única vez que yo he visto un fallo de la Corte Suprema que quedó aparentemente sujeto a deliberación fue o una interpretación y no se materializa en términos prácticos, fue con el fallo de la Corte Suprema respecto de Quintero Puchuncaví, donde se ordenó ahí un cambio bastante radical en una serie de cosas de inmediato, y hasta el día de hoy, cri-cri. Nadie pescó. Claro, y nadie va a pescar. Muy distinta. Sí, son distintas. Son pero muy distintas, sobre todo porque en el fallo de la Suprema respecto de Quintero Puchuncaví no está claro quién es el obligado, y entonces ahí hay un margen de la interpretación, que es lo que estoy diciendo. Exacto, pero es muy excepcional eso, es porque es un recurso de protección del medioambiental, que a veces ocurren cosas como esta, pero en el generalísimo, 99% y tanto de los casos, se sabe perfectamente quién es el obligado a cumplir. Por eso te digo que es un caso muy excepcional de Quintero Puchuncaví. En generalísimos casos no es así. O sea, podría darse una situación, Federico y Chago, en que el ministro explicara directamente a la Corte Suprema por qué necesita que estas cosas estén privadas y no salgan a lo público, ni se entreguen a la justicia, y que la Corte Suprema, en función de la probablemente deliberación que tenga después de esa información que entregue París, decida que sí, que está de acuerdo con el ministro y que en realidad no es necesario conocer el contenido de los correos. Podría ser. Podría ser, ya, o sea, perfecto. Y que la Suprema, al contrario, decide que tiene que entregarlos, y ahí hay un sujeto obligado evidente, que sería el ministro París, que si no cumple cometería desacato, y si cumple desacato si hace desacato puede terminar preso. así de simple. Pero si decide la Suprema que no se entreguen y le acepta las explicaciones al ministro París, el Ministerio Público no va a poder exigir esos correos. Ok. Eso es. Ya, me quedó claro. Así que hay que esperar básicamente la respuesta de el ministro París y a su vez lo que decida la Corte Suprema al respecto, ¿no? Así es. Ya, pues. Lo que demuestra que desde el punto de vista institucional, la forma de colaboración entre los poderes superiores y los órganos superiores del Estado es un asunto mayor, porque claro, puede referirse a temas incluso que sean más complejos en el futuro, y si existe el precedente, ¿no es cierto?, de que una autoridad se niega sin consecuencia, bueno, hay un rompimiento del Estado de Derecho. Sí.
Claro, esto no es una situación, si tú quieres, para poner un análisis comparativo en otra dimensión, que entiendo que es distinta, pero esto no es, por ejemplo, como ha ocurrido otras veces en la historia chilena, como por ejemplo en el caso del periodismo, se le exija a el periodista que revele su fuente, por ejemplo, y donde tú tienes ahí un principio con asidero legal para no entregar a tu fuente o no nombrarla, digamos. E incluso habían habido periodistas que se han ido a la cárcel por eso. Mónica González se fue a la cárcel por eso. Entonces, eso es muy distinto, porque ahí, como tú bien dices, claro, como tú bien dices, existe una ley que le impide, que le prohíbe al periodista revelar su fuente. Entonces, no, que le permite, no que le impide, no, le permite al periodista, si es que el periodista lo decide, no revelar su fuente. Es que es lo mismo a la inversa. Sí. Le prohíbe, claro, es una forma de decirlo, pero le prohíbe al periodista revelar su fuente. El periodista tiene que velar por su fuente, por el secreto de su fuente. Eso es perdona que sea meticuloso, pero es que no es lo mismo, al revés. Una cosa es que tú tengas la opción de no revelar tu fuente, y otra cosa es que te prohíban revelar tu fuente. Claro, no tú tienes una opción. De hecho, han habido periodistas que han revelado su fuente. Claro, pero con eso se infringen la ética periodística, a menos que hayan argumentos suficientes para no infringirla, ¿me entiendes? Exacto. Es decir, es una decisión del periodista basado en un código de conducta periodística. Si el periodista entiende que atentaría contra la ética periodística al no proteger su fuente, en ese instante se convierte en una prohibición de entregar. Ahora, si es que al entenderse el periodista no atentaría contra la ética periodística porque no pone en riesgo su fuente, por ejemplo, riesgo de vida, puede ser, o riesgo laboral de la fuente, si entiende que no la pone en riesgo, no atentaría contra la ética periodística y por lo mismo podría decidir no darla. Igual podría decidir no dar su nombre. Cierto, pero la estructura... Eso es lo que le permite la ley. Es verdad, pero la estructura que hay detrás, digamos, y la historia de la ley, la estructura es esa que te menciono yo, pero al final es el periodista el que decide, efectivamente. Sí, exactamente. Lo hago como referente a lo que estamos conversando, porque aquí no existe, creo yo, lo entiendo, que no existe esa variable de que el Ministerio de Salud diga, mira, por razones de seguridad nacional, yo no voy a entregar esta información. Le pide la Corte Suprema que explique las razones, y después de que explica las razones el ministro, la Corte Suprema considera de que no atenta contra la seguridad nacional, e insiste. En ese caso la ley determina de que tiene que entregarlo nomás. No tiene la opción de mantenerse callado. No la tiene. Ya, entonces vamos a ver cómo se da este diálogo, porque es interesante. Yo no lo había visto, no sé, no me recuerdo. Quizás haya personas que estén escuchando y que sean abogados y que recuerden alguna situación donde se arguye que hay razones de seguridad nacional por parte de un organismo del Estado a la Corte Suprema para no entregar una información. Yo me imagino que estoy sacando fuera de la dictadura. Todo pueden pasar montones de cosas. Estoy hablando en términos democráticos. No me recuerdo de que se haya argumentado ante la Suprema el que no se pueden entregar un material que la Suprema pide en función de la seguridad nacional. Y particularmente en un área que no es el Ministerio del Interior, no es la Dirección de Inteligencia, no son organismos que estén directamente relacionados, si tú quieres, con lo que uno más considera seguridad nacional, sino que en este caso un ministerio sectorial. Sí, yo no recuerdo tampoco, no sé. Yo tampoco lo recuerdo, pero quizás hay casos como eso y lo pueden plantear ahí por Twitter y yo lo informo, pero no me acuerdo yo, para serte franco, en democracia.
Tú la excepción que planteaste, Fernando, no hay caso. Yo no recuerdo. Fuera de los que tú señalaste, en dictaduras si hay situaciones... Sí, no, bueno. Pero ahora puede pasar cualquier cosa. En plena democracia no. Y además, sobre un tema de salud pública, no sé, a menos que sea muy, muy grave la cuestión, alienígena, no sé. Hay que preguntarle al Bombo Fica. Eso por ese lado. Y después el otro tema que quizás sería interesante son los coletazos, que todavía no los vemos en total dimensión, de la forma diferenciada en que tanto la oposición como el oficialismo pudieron sortear sus episodios de discusión, de alguna manera de fricción, en torno al tema de las primarias. Fíjate que desde el punto de vista, si tú quieres, desde el punto de vista de lo duro, creo que fue mucho más duro cuando Evópoli planteó que si es que no hay primarias en determinados sectores, particularmente de la región metropolitana, Vitacura, Lo Barnechea, dijo que se podía acabar Chile Vamos. Fue probablemente más duro en la forma de hacerlo que una oposición que está fragmentada en muchas partes, pero llegaron a acuerdo en el oficialismo relativamente rápido y no se llega a acuerdo en la oposición. ¿Qué repercusiones creen ustedes que quedan a partir de esos hechos? Mira tú, Chago. Sí, mira, yo de verdad creo que las primarias no son un mecanismo afianzado en la élite política chilena, y sobre todo en las cúpulas de los partidos. Les incomoda, es un principio de legitimidad que les incomoda, porque incomoda uno de los procesos más complejos, que es el de la negociación, ¿no es cierto? Y porque las negociaciones políticas tienen un elemento, además de expresión oligárquica en su interior, de favoritismos internos, etcétera, que son complejos, y entonces yo diría no termina de acompasarse la existencia de primarias legales u obligatorias o acuerdos de primarias, sino que hay ahí una cosa incómoda que no está resuelta. Pues yo he escuchado, nos complican las primarias, porque muchas veces la expectativa, ¿no es cierto?, de la ingeniería política, elegir o lograr una plantilla que luego es sometida al escrutinio de la opinión general, ¿no es cierto?, y puede resultar alguna cosa poco santa. A mí me parece que esta cuestión está ahí latente y no va a ser diferente en los próximos meses y años, hasta que se acompase un sistema de representación política que no tenga caracteres oligárquicos, tenga menos caracteres oligárquicos que los que tiene hoy día el sistema político chileno. Pero a mí, en el escenario actual, lo que me ha llamado mucho la atención, además de las primarias, es la pelea dentro del Chile Vamos, específicamente en Renovación Nacional. Yo de verdad creo que es tremendamente llamativo el hecho de que Renovación Nacional, ¿no es cierto?, le haya dado confianza en su junta a Proensi y haya mantenido, es decir, la acción de Mario Desbordes, que estando arrinconado en el Ministerio de Defensa, logra ganarle a la posición de los viejos caciques Renovación Nacional. Yo creo que eso es un golpe a la cátedra dentro de la política. Hemos visto a un Carlos Larraín realmente apachurrado al interior de Renovación Nacional, y la verdad es que todavía creo que no se despeja la incógnita de la representación política interna, porque no creo que los viejos caballeros de Renovación Nacional, donde incluyo a Alamán, que cada vez está más viejo de pensamiento, se vayan a ir tranquilos, ¿no es cierto?, con el que Desbordes les domina finalmente el partido, que es una dominación desde el centro político. Eso es lo interesante que tiene ese proceso. Sí, yo cuando entrevisté a
a Carlos Larraín en Última Mirada, él planteó una situación que no sé si la mencioné aquí, bien interesante si se daba ese escenario. Si se daba el escenario, le pregunté qué pasa si es que se da el escenario de que se posponen las elecciones. Y él hizo una analogía que bien especial. Dijo, bueno, en ese caso nosotros vamos a empezar a languidecer y a ser decadentes como lo fueron el Partido Radical y el Partido Demócrata Cristiano. Es una decadencia de pérdida de votos, una decadencia de pérdida de influencia, si es que acaso eso pasa, que era de alguna manera su oráculo en caso que se diera exactamente lo que se dio. Y Renovación Nacional, hay que recordar que en términos históricos, durante mucho tiempo siempre estuvo a la vera, ahí a segundo término, escuchando cómo la UDI decía que era el partido más importante de Chile en términos de parlamentarios, de cosas así, hasta que de repente se produce una situación bien interesante en términos estratégicos de colocación de nuevos rostros, de nuevas personas durante la presidencia de Cristian Monkever, y se genera un cambio en eso, y pasa a Renovación Nacional a ser el primer partido de la derecha en términos de parlamentario, y se ha mantenido ahí, y por lo tanto esta situación era un test ácido bien duro, pero vamos a ver si es que acaso cuáles son los resultados prácticos de esto en términos de las diferencias internas, porque son diferencias que ya no son tan chicas, ¿eh? Por lo mismo lo que tú decías, Chago, porque aquí hay, si tú quieres, variación ideológica de por medio. Sí. Ya no es un problema táctico solamente. Yo de verdad creo que es un tema que está muy interesante. Mira, hay que recordar lo siguiente. El atraso constitucional de Chile además se dio porque en los inicios de la concertación, cuando se negociaba, por ejemplo, los enclaves autoritarios, el caso de los senadores designados, la promesa, ¿no es cierto?, la exigencia de un sector de la derecha, en este caso Carlos Cáceres y los ministros que negociaban, fue: dejemos por un periodo, legitimemos por un periodo los senadores designados. No hay que olvidarse que el primer presidente democrático vino condicionado incluso en plazo, 4 años de 8 años. Y no fue aceptado por la concertación porque tenía la promesa de lo que era Renovación Nacional, separada de la UDI, ya habían tenido su pelea, encabezada por Onofre Jarpa y por el señor Alamán, ¿no es cierto?, de que se daba el quórum al interior del Congreso para la eliminación de los senadores designados. Nada, naranja, terminaron recién el 2005, luego una ardua negociación, y los enclaves autoritarios fueron fundamentales para atrasar un proceso de renovación constitucional que al final terminó en todos los parches que difícilmente se le pusieron y que estamos hoy día en proceso de terminar. Entonces no hay que olvidarse además que ha sido este presidente, o sea, Mario Desbordes, con todo lo desdibujado que llegó al cargo, amparado por el mismo Carlos Larraín, quien empujó de una manera yo diría muy lúcida, en medio del estallido social, un acuerdo político y la idea de que necesitábamos incluso un cambio constitucional que fue fundamental para cambiar un poco el escenario político en su momento. Entonces yo diría, la emergencia de esta disputa interna, de alguna manera florece hoy día, y florece terminando los 800 y los Larraínes, como decía don José Miguel Carrera, lo cité el lunes pasado, a propósito de esta fronda que nunca se comprometió realmente en materia política sobre el país. Y yo digo que ahí hay una visión diferente. Es interesante saber hasta dónde va a llegar, pero que han mostrado un vigor inusitado en la derecha centrista,
de clase media, de pensamiento institucional que no se esperaba. Yo de verdad creo que hay que mirar con cierta atención, y los dos o tres líneas en la historia de Chile la va a tener alguna vez Desbordes, y no la va a tener Alamán, porque Desbordes ha hecho un trabajo al interior de la centro derecha que la moderniza mucho más de lo que se piensa. Es como Lavín, de alguna manera, en relación a sus respectivos núcleos políticos. Sí, es interesante eso lo que está pasando ahora en materia de, entre comillas, evolución política, digamos. Hoy día está todo extraordinariamente líquido, porque ¿para qué estamos con cosas? Un proceso constituyente es justamente, de alguna manera, plasmar en un texto visiones ideológicas del país, que es cómo se quiere que el país sea, cómo se distribuyen los poderes, quiénes tienen facultades, quiénes no, dónde están los sistemas, cómo hacer el sistema político, cómo hacer el sistema económico, tiene o no tiene el Estado injerencia en determinadas variables productivas, en fin, son puras visiones, si tú quieres, que tienen que ver con cómo uno mira el mundo, y por lo tanto el aspecto solamente táctico de hagamos esto para obtener algo, a la hora de esa discusión deja de tener sentido, digamos, y tú tienes que meterte a ver si es que efectivamente tu cambio, o demostrarlo, si tu cambio es real, y eso lo va a tener que demostrar Joaquín Lavín en la UDI, y lo va a tener que demostrar Mario Desbordes en Renovación Nacional, sin duda. Y eso es lo interesante, y la oposición de hablar también va a tener que demostrarlo, cada uno de los que estén ahí representados. Así que es bien, si tú quieres, hasta desafiante y fascinante al mismo tiempo la discusión que podría potencialmente venir en los próximos años. Muchachos, un placer estar con ustedes de nuevo. Cuídense. Chao, chao. Buen día. Chao. Buen día. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.